Grupo Radionet presenta Tenemos mucho que decir. El punto de vista femenino sobre todo lo que sucede en nuestro entorno. Especialistas en cada tema opinan y analizan el día a día. Bienvenidos, porque todos, sin duda, tenemos mucho que decir. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos una vez más a su programa Tenemos mucho que decir. Fíjense que normalmente hablamos de temas en los cuales se abordan de manera multidisciplinaria para darle la mayor cantidad de información que usted pueda requerir al respecto. En esta noche nos estamos abocando a ver el tema desde un punto de vista muy particular porque es mucha la información. Ya lo hemos abordado desde otras perspectivas, pero hoy nos vamos a abocar específicamente a hablar del sistema legal y todas las dudas y preguntas que usted pueda tener sobre el divorcio desde el punto de vista legal. Entonces, le voy a dar los teléfonos en cabina porque después me regañan, ya sé, nunca se los doy, hoy sí se los voy a dar. Es el 629-5000, 629-0961. Si está usted en cualquier parte de la República y nos está sintonizando vía internet, la alada 800-101-800-288-14190, o si está en El Paso, el 875-1457. Tiene usted todas esas alternativas para comunicarse con nosotros y establecer todas sus dudas y preguntas. Tenemos mucha gente hoy conocedora en la materia y va a ver que hasta les vamos a traer al juez aquí para que nos platique qué pasa, él desde su perspectiva, cómo ve a las parejas cuando se está dando este suceso, a fin de cuentas a veces traumático y en la menor cantidad de las veces relajado. Pero para acompañarme en este programa les presento a mis compañeras. Yasmín Oros. Buenas noches, Yasmín. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, qué bueno que nos acompañan y muy interesante el tema. Aide Vázquez. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Olga Rosa Ortiz, bienvenida. Gracias, muy buenas noches, que nos llamen, el tema está muy interesante. Sí, no saben. Y nuestra primeriza de la noche, Lourdes Maínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación, es un placer estar aquí y a ver en qué podemos servir. No, vas a ver que es mucho. Todas ellas abogadas, así que tienen ustedes mucho conocimiento para poder aprender. El otro día, fíjense, antes de empezar el tema les voy a platicar, el otro día estábamos en un programa y terminamos, y al terminar el programa empezó a sonar el teléfono, porque no querían llamarnos durante el programa para no interrumpir. Sí, porque como estaba muy interesante el tema, no querían interrumpir. Entonces, aquí lo que sí les voy a pedir es que si tienen alguna pregunta específica, nos llamen durante, que ahí está Yandel en los controles y ahí ella les va a contestar, y si es necesario pasar la llamada al aire, lo haremos. Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Un matrimonio no es otra cosa más que un contrato civil, quitándole la carga emotiva. Así es un contrato en el cual se regula la manera en la que van a convivir dos personas que deciden vivir juntas. Y aclarar que aquí en Chihuahua ese matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. Hablando de sí, lo que es está la ahorita, noticia. Sí, pero pronto va a haber uno que no va a ser así, porque están con su amparo y ya lo ganaron ahí. Sí. Bueno, entonces, si le quitamos esa carga emocional de un hombre y una mujer que se aman y que quieren, no, es meramente un contrato. Un contrato. Un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades, en el cual, obviamente, con la convivencia se involucran sentimientos, dinero, intereses y familias, porque también como meten la cuchara a veces las familias de los cónyuges. Uno se casa con la familia, ¿verdad? Sí, así exactamente. Es. Entonces, cuando ese contrato que regula ese estadio de convivencia, las personas que lo firmaron dicen, ya no quiero, es a lo que se le llama el divorcio, a la disolución de ese contrato. Sí, es un concepto muy simple, la disolución del vínculo matrimonial. Simple. Eso es el divorcio. Y algo muy importante que dice que deja a las partes en posibilidad o en actitud de contraer nuevas nupcias. Oye, esa pregunta la tengo entre mi catálogo de dudas. Yo sabía, una vez que te divorcias, tú firmas el documento del divorcio hoy, ya, sale la sentencia. Sí. ¿Cuándo te puedes volver a casar? El hombre inmediatamente. Y la mujer después de 100 días.
De 300 días. Pero, de 300 días. Pero si se hace un examen médico puede ser inmediatamente. Para evitar que esté embarazada. Sí, ¿Pero qué no se supone que si estás embarazada no te puedes divorciar? No, sí te puedes divorciar, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, claro que ¿Aquí sí? Sí, aquí Es que otros estados te piden una prueba de ingravidez. Eso es precisamente para ver si puedes contraer nuevas nupcias o no, para asegurar la filiación del bebé que se supone pudiera venir en camino. Pues finalmente la filiación pues sería cuestión de el papá sería con el que se está divorciando y no con el nuevo que se vaya a casar. Sí, claro. Y de más eso bien se para tiene que asegurarlo estipular en el divorcio, si ya sea voluntario o de manera contenciosa. Se tiene que estipular al respecto, que la mujer se encuentra en estado de gravidez y qué va a pasar con el bebé que nazca, o la pensión, guardia y custodia, visita y convivencia, y en fin. ¿A poco todo. entonces el papá biológico puede decir, no, pues yo qué sé? Sí puede Pues lo decir. puede. Si la esposa dice, estoy de acuerdo, la mamá, la futura ex dice, no, pues está bien. Entonces, ahí tenemos que entrar también el interés superior del menor, ¿verdad? No basta con que ella diga eso, también hay que acreditar ciertas situaciones, lo que dice el código, acreditar que en realidad si no es su hijo, ¿por qué? Porque a lo mejor no tuvieron débito carnal, o él tiene un tipo de esterilidad o algo así. Asegurar al menor y que el menor tenga los derechos como hijo. Los derechos del niño están por encima de la voluntad de los papás. Así es, claro. Bueno, la relación de los padres se va a regir por el matrimonio y la relación del hijo se va a regir por la filiación. O sea, son dos relaciones distintas jurídicamente hablando. El matrimonio se va a disolver, pero en esa... No que disolvamos a los niños, ¿verdad? No se puede. Siguen generando derechos y hay obligaciones con respecto a eso. Pero ya niños, nos adelantamos. Sí, ahorita vamos a retomar el orden. Ok, entonces, el divorcio es la disolución de ese vínculo, y existen dos tipos de divorcio. Pues, serían tres, ¿no? Son tres. El divorcio voluntario, el divorcio contencioso o necesario, que es cuando alguna de las partes no está de acuerdo o algo hay un tipo de causal que se deba de invocar, y el administrativo, que se hace en el registro civil. ¿Qué tan común es el administrativo? ¿A qué le llamas? A ver, espérame. Cuando es como un acuerdo es cuando yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? Esto ya no funciona. Y él me contesta milagrosamente, tienes razón. Ahí contemplan el administrativo y contemplan lo que conocemos como es cuando no hay hijos, ¿no? Y no hay bienes. O sea, estamos en la calle, unos y otros, cada quien recoge sus calzones y se acabó. Ambos son voluntarios. El administrativo y el que le llamamos voluntario, los dos son voluntarios. Ajá. El administrativo es cuando no hay nada que repartir, incluidos hijos. Lo que varía es la vía. Uno se hace ante un juez familiar y el otro se hace ante el oficial del registro civil. Entonces, si yo estoy casada, no tengo hijos y no hay bienes que repartir, ¿puedo ir simplemente al registro y decirle ya no, y el señor me acompaña y cuando está de haya acuerdo? transcurrido ya un año de que te hayas casado. De los requisitos que tenemos para el administrativo es que no estés en estado de gravidez, que no estés embarazada, que no tengas hijos menores de edad y que no tengas bienes. Y en el caso de que hubieran tenido bienes y ya fue disuelta la sociedad conyugal, si es que estaban casados por ese régimen, entonces ahí procede el administrativo. Y es una solicitud que van y presentan ante el oficial del registro civil. Luego les da el tiempo para que lo mediten, lo piensen. Ahorita nos van a platicar qué es lo que meditan y piensan. Pero no es muy común el divorcio administrativo, ¿eh? Lo que pasa es que finalmente pero por desconocimiento, ¿no? Yo creo que también tarda igual de tiempo o más que el acudir ante un juzgado. Por eso es que casi el administrativo pero a ver, pero es válido. Cuando tú te casas, tú decides en qué régimen vas a llevar tu matrimonio. Así es. ¿En régimen de bienes mancomunados o en bienes separados? Así es. Cuando tú decides eso, estableces lo que acabas de llamarle la sociedad conyugal. Muchas personas no saben que el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal son dos cosas diferentes. Así es. La relación de la pareja está situado en esos deberes del matrimonio, el apoyo, la ayuda mutua, vivir bajo el mismo techo. Y la situación de los bienes es la economía, lo que ellos han logrado hacer de patrimonio. Y si están casados por sociedad conyugal, el 50% les pertenece a cada cónyuge. En ocasiones no te das cuenta, es más, ni lo menciona. Entonces ahí la ley asume que te has casado por sociedad conyugal. El régimen legal del estado de Chihuahua es sociedad conyugal. En automático es sociedad conyugal. Y no lo menciona. Sí, es que antes las actas no, incluso algunas no decían en qué régimen estaban casados, entonces la ley asume que es
por sociedad conyugal. Así de que, ojo, si se va a casar, dígale al juez. Pero la lógica debería ser al revés, ¿no? Por separación. No, pero se supone que pues vas a casarte enamorado y todo el kit, además de que vas a hacer... Pero los negocios es una cosa y el amor es otra. Precisamente vas a hacer un convenio y es una sociedad. Y si vas a hacer una sociedad, bueno, pues vamos a repartir esos bienes y a que sean en común. Por eso es una sociedad. Qué visión. Ahí yo opino que estamos mal informados, en el sentido de que no hablamos de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es un contrato antenupcial que lo haces ante el oficial del registro civil. La ley lo regula, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no es costumbre, ¿verdad? O sea, la gente es como se casa. hacen los ricos y famosos. Exactamente, pero lo interesante de las capitulaciones matrimoniales es que pues podemos hacer contrato a futuro. O sea, podemos decir, ahorita que nos amamos y que yo soy la mujer más bella del mundo y tú el hombre más... Ajá, exactamente, el príncipe azul. Ajá. ¿Qué te parece si cuando tengamos el primer bien inmueble se lo dejamos a uno de nuestros hijos? Ah, claro que sí, te va a decir, ¿verdad? Y se sienta como exactamente. Tu cartita al niño. Finalmente déjenme, porque ya me están haciendo señas que vamos al primer corte y que así de rápido vamos. Regresamos en un momento. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Relacionado con el aspecto legal de los divorcios. A ver, vamos a definir, me gustaría que retomáramos el tema con esto. ¿Cuáles son las causales del divorcio? Es decir, ¿por qué me puedo divorciar? 20. Casi por todo. Son 20 y... ¿Pero cuáles son las más comunes? Las más comunes. Incompatibilidad de caracteres. Es la más cualquier cosa. La incompatibilidad de caracteres es decir, no tenemos concordancia en nada, no somos compatibles, no somos afines. ¿Por qué? Porque él tiene una formación distinta, tiene una religión distinta, tiene una forma de ser muy, muy diferente a la mía y no logramos ponernos de acuerdo en cualquier cosa, lo más mínimo, como la educación de nuestros hijos, como qué vamos a comer, qué vamos a cenar, cómo vamos a pintar la casa. El adulterio. Exactamente, sí, el adulterio, pero es muy difícil de acreditar el adulterio, las injurias, exactamente, la esterilidad, aunque el adulterio por la vía del divorcio. Los actos, la violencia física, el hecho de que la mujer dé a luz estando casada, un hijo de otra persona, ¿verdad? Que no sea su cónyuge, la bigamia, la perversión física o moral de cualquiera de los cónyuges. O sea, técnicamente por cualquier cosa te son pueden 20, divorciar. son 20, pero con la que empezó Lulú, ajá, lo conocen como Lulú. Es yo les digo que es así como que la madre de todo, la madre de todas las causas. Puedes encauzar todo. Sí, porque es un estado completo de desavenencia. O sea, no pueden llegar a ningún acuerdo, no tienen metas en común, no tienen ideales. Y entonces, pues esa es la que dificulta el estado matrimonial. Oigan, yo la mayoría de la gente que conozco que se ha divorciado, uno de los dos cónyuges se quiere divorciar y el otro no. Bueno, es raro que de repente los dos estén de acuerdo, aunque sea por ego, o sea, porque hay veces que dices tú, ¿y por qué no te divorcias? ¿Lo sigues queriendo? No, lo odio. ¿Y por qué no te divorcias? Bueno, porque no se va a ir con otra. Es una decisión, aparte de eso, muy, muy complicada y difícil, que entran otras emociones, sentimientos. Y si aún y que la situación esté en una desavenencia total, el hecho de que se dé el paso tiene que realmente ya haber superado algunas cuestiones o estar muy, muy enojado, ¿no? Y que es lo clásico, inclusive llegan y dicen, me quiero divorciar, yo me quiero divorciar, y que se quede con todo, no quiero nada, ya lo que quiero es mi libertad. Y en cuanto tú empiezas a ver las cuestiones de los derechos, bueno, quiero la cazuelita aquella en que mi abuelita me hacía. Pero nada más la casa y ya. Bueno, y el carro y ya. Y que no vea los niños. Y los niños. Bueno, a ver, nos estamos adelantando. Vale. Yo digo, un día amanezco, creo que ya no quiero vivir con este hombre, me quiero divorciar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar un abogado. Sí, nuestro derecho es escrito, entonces hay que buscar un abogado. Hay muchos abogados particulares, pero si la gente es de bajos recursos,
existe Defensoría de Oficio, que lo proporciona Gobierno del Estado. Defensoría de Oficio es completamente gratis, únicamente pues es ir a hacer fila, ¿verdad? Porque es mucha la gente que se atiende al día. También está el Centro de Justicia para las Mujeres, también el MUSIVI, el bufete jurídico universitario, que da un excelente servicio, no es por nada, maestra aquí presente, pero un excelente asociaciones servicio. Civiles y también. Asociaciones civiles, Barrio y Colegio de Abogados, pero completamente gratuito. Yo tengo conocimiento que es el Defensoría de Oficio, que se encuentra ahí en el eje vial Juan Gabriel de Cerraderos, en las oficinas de gobierno, y el bufete jurídico universitario. ¿Qué me va a pedir el abogado? El abogado va a pedir primero los documentos que se requiere básicos, ¿no? Van a llegar, ¿te quieres divorciar? Tienes que estar casada. Extrañame tu acta de matrimonio. Después, dentro de ese matrimonio, ¿tuvieron hijos? Sí. Las actas de nacimiento de los hijos. Y en sí nada más, es lo elemental. De las personas que se pretendan divorciar. Eso puede ser durante el transcurso del divorcio. No es necesario no es base de acción. O sea, normalmente ahora, porque se reformó la ley y ahora nos piden que antes de girar el oficio al registro civil, nosotros cumplamos con un artículo que dice, tienes que llevar las actas de nacimiento y los pagos del acta de divorcio. Ok, entonces, en cuanto me despierte con ganas de hacer esto, tengo que tramitar registro civil. Acta de matrimonio y las actas de nacimiento de los hijos, si es que estos existen. Exactamente. Ok, ya. Le entrego esos documentos al abogado y el abogado va y hace sus escritos, su demanda, y empiezan los problemas, porque entonces vas, como me decías tú, Aide, vas y notificas. A ver. Primero hay que determinar por cuál vía va a ser, ¿verdad? Porque si va a ser por la vía voluntaria no va a ser necesaria. Eso está fácil, pero vámonos por la que nos va a dar. Hay que ver primero qué es lo que vas a solicitar, porque no es únicamente el divorcio lo que solicitas, hay que establecer también la pensión, la guarda y custodia de los niños y la convivencia, ¿verdad? Sí, en la demanda tiene que estar detallado toda mi cartita al niño Dios, todo lo que yo quiero, lo que no quiero, cómo lo quiero y a qué horas lo quiero. Y los hechos. ¿Y qué pasó? Sí, no puede ser así porque amanecí de malas y me quiero divorciar. Tiene que haber razón, porque el Estado tiene interés de que el matrimonio subsista. Entonces, para acreditar la disolución del vínculo hay que acreditar una de todas las causales que ahorita decía aquí la compañera. ¿Por qué? Porque si no las acreditas, pues se declara todavía el vínculo subsistente, ¿verdad? Entonces, tienes que decir en los hechos todo eso. También puedes... es importante, yo digo, de señalar ahorita que cuando uno empieza la demanda de divorcio, la mujer no debe tener miedo de decir, híjole, es que si lo voy a divorciar ya no me va a dar pensión. Si ahorita lo demando, mañana ya no como. Y sobre todo decirles que nos digan a los abogados todo lo que pasa. Muchas ocasiones por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, no expresan qué es lo que realmente los ha llevado y los ha orillado al divorcio, porque finalmente la mayoría de las personas, ninguna se quiere divorciar, y si ya ha empezado en el divorcio es porque hay diferentes causas que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces sí tienen que decirnos cuáles son las razones para poderlas plantar en la demanda, en el capítulo, como comentaba Lulú, de hechos, y ya poderle decir al juez en qué es lo que se está pidiendo, por qué, y posteriormente pues probar todo lo que estamos diciendo en la demanda, ¿verdad? Sí, y de entrada, si la señora dice yo necesito una pensión alimenticia, se fija una pensión alimenticia provisional para que no se queden los hijos en abandono, o ella. Igual si la señora dice yo lo voy a demandar pero tengo miedo de que me vaya a golpear, es una persona violenta, desde que se inicia, desde que inicia el juicio, el juez ordena medidas restrictivas para la protección de la familia. Yo siempre he tenido la idea, y me van a sacar ustedes de la duda, que siendo abogada del diablo, la ley es muy proteccionista con las mujeres. Y muchas veces las mujeres son muy mentirosas a la hora que establecen una demanda de divorcio y plantean a un monstruo, a su marido. Y a lo mejor no sea el mejor hombre del mundo, pero siempre lo convierten en un monstruo con el afán de tener la simpatía del juez y que el divorcio sea benéfico para ella. Y a veces ni siquiera es la actora, a veces es el abogado. Me ha tocado casos precisamente cuando voy a hacer las notificaciones o los depósitos, donde llegas, ves la demanda, yo voy leyendo la demanda en el camino, ¿no? Y ves y dice la señora, mi esposo me golpeaba, me hacía esto, me hacía aquello, y dices tú, ay, pobre mujer, ¿cómo sufre?
llegas al domicilio y te das cuenta que la mala era la mujer, o sea, que no es cierto. Y te abre un hombrecito así, sí, todo o sea, el señor le dice, o sea, después de que hiciste lo que hiciste, todavía me demandas, y se da uno cuenta que realmente no en todos los casos el hombre es el malo, ¿verdad? Sí, y es que al final de cuentas la relación es de dos, la situación ya no es armónica entre ambos. Y es difícil que vayamos a encontrar a uno de los cónyuges así todo bonito, tranquilo. Claro. No, por lo general hay una discusión, ¿no? Si en el caso de que sí, pero es que realmente ya no me asistías, ya no me atendías, discutimos mucho. Ah, sí, pero que tú no llegabas, ¿sí? Hay una cuestión así de casos es que ni ustedes no se dan cuenta de todo lo que se dice, ¿no? Y bueno, yo también coincido en el hecho de que en ocasiones no necesitamos degradar al otro para obtener el divorcio. Pero es muy común. Pero es como una práctica. Sí. También aquí sería recomendable tanto al hombre como a la mujer que no necesitan degradar al otro, porque al final de cuentas hay un vínculo, cuando hay hijos sobre todo, que sí, oye, de repente lees las sentencias de divorcio y dices, si yo leyera esto de mi papá, yo con razón no quieren a veces los niños ver a los papás. Y los padres, y yo de repente ahí sí soy muy masculinista en ese sentido, que sí son muy maltratados. En la barra de colegio de abogados en donde pertenezco, citamos a las partes para buscar un divorcio siempre lo más terso. Sí, por mutuo consentimiento, y platicamos y les decimos, bueno, ¿para qué quieren enfrentarse entre ustedes y luego quedar mal con los hijos? Y al final lo que se busca pues es la disolución, y los dos regularmente lo quieren por una u otra razón, pero es un tanto platicar con ellos para no ver estas cuestiones que comentan, que es el denigrarse unos a otros, ¿verdad? Y en el tribunal continuamos, por ejemplo, llegan las demandas así y no se sientan hombres indefensos, porque en cuanto llegan al juzgado, nosotros ordenamos, como decía la compañera, el emplazamiento, y en cuanto se contesta la demanda hay una audiencia de conciliación. Es una audiencia donde están, exactamente, en esa audiencia están los dos. ¿Qué necesidad del juez? Si ya le dije que me quiero divorciar, señor juez, ya. Está el hombre y está la pareja, ¿verdad? Entonces se lee los hechos, ¿verdad? Enfrente de la pareja. Oye, pasa esto y esto y esto. Entonces, si son falsos, ahí inmediatamente lo percibimos. Dijiste que te golpeaba. Es que el otro día que te enojaste te vi como que me querías empujar. No es necesariamente para conciliar a las partes, sino para conciliar el divorcio, realizar el divorcio en un común acuerdo, para que no se lleve a cabo todo el juicio en el que es gasto para el tribunal, es gasto para las personas que se están divorciando, y además es un desgaste emocional. Pues vamos al segundo corte comercial de la noche y regresamos a hablar de las pláticas esas mentadas de avenencia. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Tenemos un par de llamadas que nos ahí atendió Yandel. En una de ellas preguntan, y ya lo teníamos considerado en la plática, cuando tú presentas tu demanda de divorcio, tú no tienes hijos ya mayores de edad, entonces tus hijos ya no son sujetos a una pensión, pero ¿cuál es tú como mujer, cuál es tu derecho en ese sentido? Como esposa, sí, aunque tienes derecho a recibir alimentos y tienes derecho, pues si te casaste por sociedad conyugal, al 50% de los bienes. Aunque tus hijos ya sean mayores de edad. Los hijos tienen derecho a recibir alimentos aún siendo mayores de edad y hasta adquirir una profesión, siempre y cuando sus estudios sean ininterrumpidos. O sea, terminan primaria, se van directamente a secundaria, terminan secundaria. No hay de que de baquetón de repente mis papás me meto a hacer 19 años y apenas estoy terminando la secundaria abierta. Tenemos que revisar eso, o sea, que no hayan interrumpido los estudios, entonces tienen derecho hasta que terminen una profesión y hasta que obtengan el título para ejercer su profesión, para que sean de manera independiente. En el momento de la violencia del divorcio, porque siempre hay momentos álgidos de la violencia del divorcio, es muy común que el marido le diga a la señora, y tú eres una inútil y no te voy a dar nada, te vas a quedar en la calle.
eso es una mentira. Exactamente. Es una bravuconada. Y es violencia. Eso ya es violencia. Entonces, la respuesta a la señora, usted tiene derecho, si está casada por bienes mancomunados y sus hijos son mayores de edad, a la mitad de los bienes de su esposo. Claro que sí. Si es que estaban casados por bienes. Y aparte de eso, el que se va a salir va a ser aparte de los 50% de recibir pensión. Ah, claro que sí. Ándele, señora, si la mujer que se le quite. Acredita que se ha dedicado al hogar, como la mayoría de las mujeres mexicanas, ¿verdad? Que se dedican al hogar y a la educación de los hijos. Y por lo cual no pudieron ejercer un trabajo. Entonces, el esposo por el Facebook a los 60 años de casados encuentra el amor de su vida, ¿verdad? Y quiere dejar a la señora con los... Que le vaya bien. Exactamente. Pero rasurado. O sea, sí tiene que darle pensión a la esposa porque la esposa se dedicó al hogar toda la vida. Entonces... Oye, ¿y cómo haces válida esa pensión? Porque es muy común que en el papel diga, le van a dar 5 pesos a la semana. Pero ¿cómo obligas al hombre a que entregue esa? Cuando trabaja en una empresa, notificas a la empresa y denomina directamente, se le hace el descuento. Para que todas las que estén casadas con alguien que trabaja en la maquila, en el gobierno, cualquier oficina como estas, usted no se preocupe, la sentencia le llega al empleador y por nómina en automático le depositan a usted su dinero. No tiene que verle la cara al señor. Exactamente. Pero cuando el señor trabaja por su cuenta. Cuando el señor trabaja por su cuenta no lo exime de pagar alimentos, ¿verdad? Por el contrario, de algo tiene que comer. Así gane 3, 4 pesos, de algo tiene que comer. Entonces es imposible que nosotros le giremos un oficio del mismo. Oye, descuéntate de lo que ganaste hoy, el 20%, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez valora más o menos de lo que tiene en el expediente, a ver cómo es el nivel de vida y la necesidad de los menores. O sea, la pensión siempre se va a fijar a la necesidad del acreedor y a la posibilidad del deudor. Entonces, en base a eso, se fija pensión en salarios mínimos. Bueno, vamos viendo si normalmente vemos la escolaridad del señor, ¿no? Esto significa, señora, que el juez va a decir, ¿sabe qué? Conforme a la inflación, usted va a recibir una determinada cantidad y cómo le haga a su marido y cuánto le sobre, ese es su problema. Sí, se toma en cuenta la escolaridad del esposo, y tiene que qué trabajos ha tenido. En el juzgado. Y si no lo hace, lo puedes denunciar. Puedes demandarlo en la vía familiar o en la vía penal. Y ahí lo van a detener si no paga la pensión, y el que tiene necesariamente que pagar el monto que adeuda por pensión para poderle liberar de... Sí, lo que pasa es que la pensión alimenticia, una vez que se fija, transcurre el tiempo y muchos hombres dicen, ay, no le doy nada, y la esposa dice, bueno, pues es que han pasado 3, 4 años y no me da nada. Ya con que media hora. No, pero, con que media hora, pero no, lo que pasa es que se van acumulando y llega un momento, hoy fui, por ejemplo, a ejecutar a una persona que le debía a su esposa. A una persona. ave María Purísima. Clara, porque sonó terrible eso. Donde el señor le debía 207,000 pesos a la esposa y le embargó la casa. Entonces sí se puede, las pensiones no porque se dejen de pagar quiere decir que ya va a quedar olvidado. Tiene que mediar una resolución de un juez. Sí, claro. No puede decirle, señora, me debes 20 años de pensión. A lo mejor y sí, ¿verdad? A lo mejor el hombre sí se fue hace 20 años y no le dio ni un peso de pensión. Pero para nosotros calcular, así para que se sume la cantidad y se realice un embargo y todo, y se le pueda reclamar a tu pareja, al papá de tus hijos, pensiones alimenticias atrasadas, tiene que mediar una resolución judicial. No. Y en la vía penal sí, o sea, por la vía penal sí puede ser las pensiones incumplidas. Por eso sí te demandan, inclusive cuando se te pide que compruebes o que acredites tu ingreso y la misma o tu jefe o la empresa donde trabajas da datos falsos, también dentro de la vía penal son solidariamente responsables con el obligado directo. Es acudir nada más a la fiscalía con el acta de nacimiento de los niños, menores, el nombre de la persona, dónde se le puede localizar, si tiene la sentencia de un juez familiar, qué bueno, si no, de todas formas le van a recibir la demanda y de todas formas se va a ejercer acción penal en contra de este sujeto por omisión de incumplimiento en la obligación. De las obligaciones familiares. Tanto a la ex esposa como a los hijos. En este caso estaríamos hablando que son 2 vías diferentes, la penal y la vía civil. Por la vía civil estamos hablando que tengo que tener una sentencia para poder realizar un embargo o pedirle que te pague todas las pensiones atrasadas, pero tengo que tener la sentencia de un juez. Y por la vía penal no. Por la vía penal basta que acredites que hay ese incumplimiento. Ok, ahora otra pregunta del auditorio.
esta persona, por lo que entendemos en su llamada, no tiene un trabajo. Entonces se divorció. Está ella, no sé de qué viva, pero el caso es de que no tiene una manera de acreditar ingresos y quiere tramitar una visa. Entonces se encuentra a un señor que está dispuesto a casarse con ella para darle la solvencia económica que le van a pedir en el consulado. Entonces ella pregunta, si me caso con este señor, hago mis trámites, me dan mi visa, ¿qué tanto tiempo tengo que esperar después de ese trámite para divorciarme? Estamos hablando que si es un divorcio voluntario, tiene que haber transcurrido un año. Si el señor estuvo de acuerdo en que así fuera el trámite y que era un año de turno. El contencioso sí puede ser en cualquier otro momento. Y que dijera que se casó engañada. Pero si él está de acuerdo, pero ahí está cometiendo una felonía. Estados Unidos es, o sea, las mentiras las aborrece. Entonces, de entrada, la respuesta es no haga no haga cosas malas, porque es un delito. No se case, mejor realice otro trámite en el que acredite que vive con esa persona o que vive de esa persona y que por agradecimiento, por lo que tú gustes si quieras, se va a quedar aquí en esta ciudad con esa persona en particular. Pero si él acudiría al juez y diría, sí, efectivamente, ella vive conmigo, yo la mantengo y estamos sin necesidad de entrar con cosas, un documento legal. A una situación de esa naturaleza, entras a la parte, te casas, contraes matrimonio, la situación de los bienes, contraes obligaciones. De alguna manera... es la solución complicada a su problema. Hay soluciones más sencillas. Sí, una dependencia económica, en concubinato. No, concubinato, pues tendrían que tener más de 5 años viviendo como pareja. O hijos. Ajá. Pero si la señora ya decidió hacerlo o lo va a hacer, si lo va a hacer, no se le recomienda, pero lo puede hacer inmediatamente. O sea, puede divorciarse inmediatamente. Ok, bueno, espero que le haya quedado resuelta su duda a la señora. Estábamos que ya presentas tu trámite, lo van y lo presentan al juzgado, entonces ya ejecuté. Eso es algo bien importante, es una palabra. ¿Qué es eso de ejecutar a la gente? A ver, Aide, cuéntame. Cuando ya hay una sentencia, vas a ejecutar la sentencia. Hacer efectivo. No llevas una pistola. O sea, es que vas y le avisas a la otra parte que tiene una demanda de divorcio y que se tiene que presentar al juzgado, ¿no? Aquí ya tiene una sentencia, pero hay un incumplimiento a ese mandato judicial, por lo tanto... No, estamos hablando del trámite del divorcio, del emplazamiento. Diferente. Bueno, sí, pues es que háblenos en español, acuérdense. Sí. A ver. No, ya una vez que se presenta la demanda al juzgado, cuando es un divorcio contencioso, entonces ya el juzgado radica la demanda, es decir, le da entrada, emite un acuerdo en donde dice que se le tiene que notificar al otro. Y entonces ya es cuando un actuario de los juzgados va a notificarle a la persona, o sea, tienes que avisarle, ¿no? No puedes decir, por ejemplo... Se le va y se le dice, hay una demanda en su contra. Tiene un término de 3 días para contestar. Tiene el término para contestar, y pues le dejan sus copias. De eso es de lo que el actuario, que es el oficial notificador o ministro ejecutor, nada más ejecuta lo que dice el juez. El juez dice, llámese a juicio a este señor porque la señora dice que él es esto, hizo esto y esto, entonces llámese a juicio, entonces se le pide el auxilio a lo que es el oficial notificado. Exactamente, entonces una ejecución. Ellos, bueno, es correcto decir ejecutan la orden del juez, o sea, aunque sea un emplazamiento, están ejecutando una orden del juez, o sea, el juez les está diciendo, hay que notificar a esta persona, hay que llamarlo a juicio. Profesión, y para eso son sicaria. Y entonces que eso sonó. Ok, entonces ya se le notifica a la otra parte que tú quieres divorciarte de él o de ella, y esa otra parte inmediatamente tiene que conseguir un abogado. Sí, tiene 3 días para contestar la demanda en juicios de divorcio. A quienes no consiguen abogado, no contestan, bueno, pues entonces el juez considera que lo que está escrito en la demanda pues es cierto, porque finalmente no hay quien defienda no está diciendo no está considerando o diciendo algo en contrario, ¿no? Y es cuando se le considera que se va en rebeldía. Pero de todos modos, aunque se vaya rebelde, la parte que demanda, que nosotros le llamamos la parte actora,
no es la que actúa, pero se llama la parte actora. No son actrices. El que actúa. El que actúa, que es la parte actora, la parte que demanda, por ejemplo, en el caso de divorcio, como les decimos que es de orden público, el Estado tiene interés en su preservación, tiene que acreditar. O sea, no es nada más, ok, no contestó demanda, se fue el rebelde, se tiene por confeso. Confeso quiere decir que todo lo que dijiste sí es cierto, así, te pusiste de pechito, comúnmente se dice, entonces, pero todos la parte que tiene que acreditar. Sí, es que el Estado en realidad está, como dice la licenciada, el Estado está interesado en que el matrimonio subsista. Entonces no creas que es nada más llegar ante el juez y decirle, es que yo quiero divorciarme y ya. No, ellos no quieren que tú te divorcies. O sea, ellos van a hacer lo posible porque tu matrimonio subsista. Entonces puedes llevar todo el procedimiento y te pueden decir al último no. Ándele, vamos a tercer corte. Y regresamos con este divorcio a 3 caídas y límite de tiempo. Bueno, le vamos a dar margen a que el Capi llegue y entonces ya podamos irnos a corte. Mientras, llame por favor 629-5000. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Como pueden escuchar, las muchachas no se han dado cuenta que ya estamos al aire, ¿verdad? Así es todo el corte comercial. A ver, bueno, entonces nos quedamos en que se presenta la demanda, el otro tiene 3 días para contratar abogado para contestar la demanda. Si yo en ese inter me arreglo con la otra persona, ¿puede haber cambios en el texto? O una vez que ya entró la demanda, como entró. Claro que sí. Eso se ve mucho, que la parte demandada se acerca a la parte que le demanda, la parte actora, para decirle, oye, sí, vamos a llegar a un arreglo. Entonces presentan un convenio. Entonces, cuando presentan el convenio, lo presentan por escrito. Entonces, el juez tiene que saber si efectivamente son las personas que se quieren divorciar las que firmaron ese escrito. Entonces, el juez los cita a que ratifiquen su escrito, que es que digan, sí es cierto, esa es mi firma y estoy de acuerdo con los términos del convenio. Pero ha pasado, yo creo, como estrategia legal, o no sé cómo lo estén utilizando los abogados litigantes, y llega el convenio y nunca lo ratifican. Entonces, la parte demandada dice, no, pues ya celebré convenio, ya no contesto demanda. Y se va rebelde. Y en el divorcio voluntario el convenio tiene que ser desde que presentas la solicitud. Demanda, sí, en el contencioso el convenio se puede dar el convenio durante el procedimiento, pero en el voluntario es a fuerza, tiene que ser desde. No sé si preguntaba que se arrepienta. No. Hazte cuenta que yo cuando presento la demanda digo, ¿sabes que este es un monstruo, es un ogro, me pega, me muerde? Y entonces ya después el otro día dice, oye, no seas gacha, mira, sí, nomás fue una vez y fue de cariñito. Entonces vas a decir, ¿sabes qué? Está bien, no lo quiero contencioso, lo quiero voluntario, o en lugar de pedirle las 3 casas y los 8 abrigos de bisón, nada más quiero el Porsche. Un abrigo y todas las casas. Exactamente. El departamento. Entonces sí se puede modificar. No se vuelve inamovible el primer documento. Okay. Nada más si hay que ratificarlo ante el tribunal. Decía Lulu, hay que ir ante todos los documentos tienen que presentarse y después regresar y decir si es cierto, si fui yo. Sí, exactamente. Los convenios y también se pueden reconciliar. No, sí, estamos con esas platiquitas mentadas. Ok, tiene 3 días, me contesta la demanda, y entonces ya se vuelve un asunto de abogados, ¿no? Entre que yo quiero, yo pido, yo te doy, no te doy, y empieza la negociación. En ese intermedio, el juez cita a un número de reuniones en las cuales intenta conciliar a la pareja. Nada más es una, allá es una nada más. Aquí en el estado de Chihuahua es una, desgraciadamente, nada más. Y digo desgraciadamente porque hace poco empezamos en cursos para ser mediadores y nos están certificando como mediadores. Entonces, para una sola sesión es imposible conciliar a las personas porque ya traen resentimiento de mucho tiempo. Entonces, es difícil. Lo que hemos tratado y lo que nosotros hacemos es que nos apoyamos en centros ¿verdad? En centros de terapia familiar, en centros de apoyo a las parejas, así. Porque es demasiada la carga del juzgado, es mucho trabajo, son muchas audiencias al día, llevamos un promedio de 20 audiencias al día. ¿20 divorcios? No, entre diferentes tipos, entonces 1 hora para la audiencia de conciliación es muy poco. Y es que hay ocasiones en las que la conciliación efectivamente
ayuda, y es lo único que necesitan, platicar las partes con una autoridad externa. Sí, pero en una hora no lo vas a lograr. ¿Qué pasa en esas pláticas de aveniencia, en esas pláticas de conciliación? Llegan los dos, obviamente cada uno por su lado, con la nariz volteada y sacándose la lengua. Lo sientas y empieza, ¿qué pasa ahí adentro? Pues primero el juez se presenta, ¿verdad? Se trata de mediar un poco, preguntas simples, cómo les va, cómo se sienten. Ya cuando la gente baja un poquito la guardia, pues ya se trata de hablar del problema en sí, por lo que están ahí, ¿verdad? Entonces se les lee los hechos de la demanda o se va entrando poco a poco al tema. Entonces ya ahí es donde el juez se percibe y dice, bueno, ella dice que él es una persona violenta y aquí lo veo demasiado tranquilo. Y él le dice, oye, pues yo nunca te pego. Y ella le dice, bueno, pues sí, nunca me has pegado, es cierto. Entonces, pero me has gritado 3 veces. Sí. Que las miradas que entonces, no sé, pero es como muy perceptivo. Ya se da uno cuenta y dice, esta pareja todavía puede volver a funcionar su matrimonio, y es cuando en esa audiencia se manda a la gente a las terapias. ¿Y por si ejemplo, funciona? Sí funciona. He tenido buena respuesta con las terapias, y si funciona, la gente se da cuenta del valor del matrimonio, porque el matrimonio es algo tuyo. Yo les digo, es una pérdida. Si tú te divorcias, es una pérdida. La gente después del divorcio necesita terapia. Pues lo hemos tratado en programas de duelo. Exactamente, eso es un duelo. Entonces, la gente nomás les falta comunicación. La mayoría de las veces igual entramos a las consecuencias de los hijos qué pasa con ellos. En caso de que ya vemos que la gente en sí no puede, le decimos, bueno, si quieren terminar el asunto, si ya quieren que este divorcio termine aquí, hay que hablar de bienes, hijos, guardia y custodia, pensión alimenticia, y si podemos ponernos de acuerdo en esa audiencia al respecto, el divorcio contencioso se convierte en voluntario y es la última vez que van al tribunal. En caso contrario, que salgan que pues quieren seguir el conflicto, que se están peleando, que la mayoría de las veces por repartirse las cosas, por repartirse las cosas, o porque agarran a los hijos como motines, piensa que el que tiene al hijo tiene la razón, y eso es completamente falso, porque son los que más sufren, ¿verdad? Y ahora con la nueva, no es nueva, la reforma del artículo 4 de la Constitución y la Ley de Protección a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, y así hay muchos tratados internacionales. Ahora el juez está obligado a escuchar a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Traumático, ¿no? Sí, es traumático. Entonces, ¿qué pasa? Que los papás agarran a los hijos como motines y eso les explicamos en esa audiencia, o sea, por eso les comento. Realmente para que la audiencia son informativos, o sea, o es para tratar de conciliarlos, o bien es para tratar de dirimir la controversia y llegar a un convenio que el divorcio contencioso se vuelva voluntario y se afecte lo menos posible los intereses, ¿no? Sí, en ocasiones, como decía Lulu, logran que el matrimonio subsista, y pues esperamos ya no verlos ahí en juzgados, ¿no? Si no, bueno, buscamos el que se disuelva lo más rápido y menos conflictivo posible, y en su defecto, bueno, pues se les dice cuál va a ser el proceso y se continúa con el divorcio contencioso para arreglar lo de la pensión, lo de la guardia y custodia, o lo de los bienes. Ok, en promedio, ¿cuánto cuesta divorciarse? Porque muchas personas no se divorcian por el temor de que no tengo dinero para divorciarme. Tú ya decías que hay lugares en donde puede ser un divorcio gratuito, pero en la práctica privada, ¿cuánto cuesta divorciarse? Nosotras somos funcionarias. Nosotros a lo mejor. No, un promedio. A ver, lo más económico, yo creo que le pudiera salir un divorcio voluntario son 5,000 pesos, más gastos que solicitan los abogados en un despacho normal. Y a lo mejor un divorcio contencioso, lo más económico que lo va a encontrar serían unos 8,000, 10,000 pesos en un despacho de un abogado particular. Eso más o menos es sí, lo o sea, que, todo lo que va a oscila. depender del abogado, es ¿no? importante decirles que el juzgado no cobra. Los funcionarios no cobran. Es por el trámite es el trabajo del abogado. A eso iba. ¿Por qué cuesta? O sea, porque realmente cada hora, cada tiempo que tú pues le eso eres un dedicas, profesional que está haciendo un al trabajo. asunto, se cobra, ¿no? Y además tú como vil ciudadano no puedes llegar al juzgado y decirle, oiga, me quiero divorciar, yo me represento a mí mismo, ¿verdad? Pues eso también es imposible. Necesito, pero ¿sabes que sí hay personas que hacen eso, y luego batalla el juzgado en entender y en llevar el trámite, y batallan los otros abogados que llegan a tomar el juicio porque hay que arreglar
lo que ellos pensaron que se debía de hacer. Pero sí es importante decir lo que comentó ahorita la licenciada Lulú. El juzgado no cobra más que en el caso del juicio de divorcio nada más los derechos, ¿verdad? Que son el pago de la impuestos. No, bueno, sí, normalmente era un impuesto, ya se reformó el código, ya nada más pagamos lo que es el acta de divorcio y las anotaciones marginales, que son como 670 y tantos. Sí, ya todo lo demás que le cobren es con honorarios del abogado, porque luego el abogado le dice que es porque tiene que pagar. Y lo que tiene que darle mochada al secretario para que saque más rápido el pero no te dice el abogado. Bueno, a ver, entonces la recomendación en ese sentido es no se limite el primer abogado, pida cotizaciones en 2, 3 lugares, o pida recomendaciones de amigos que ya hayan pasado por el bufete de la universidad y el bufete de la barra de colegio, son costos más económicos. La Defensoría Pública no les cobra, el Musivi y Casa Amiga tienen algunos costos de recuperación que también son significativos. Oigan, muchachas, les vamos a plantear una cosa. Normalmente en cada programa se nos queda mucho material para trabajar, y en en especial no vamos ni a la mitad de la temática. Entonces, primeramente las quiero comprometer a que regresen la próxima semana, ¿les parece bien? Nos vemos 7:30. Y en lo que resta del programa, en el corte, tenemos varias preguntas del público. Entonces, ahorita Yanel nos las va a plantear de una manera muy concreta y dar respuestas muy prácticas, ¿sí? Miren, hola, buenas noches, Capi. ¿Sí se escucha bien así? Bueno, la primera, me voy por orden de aparición. Una señora que me dice que tiene 30 años de casada, pretende divorciarse, hay bienes que repartir, que dice que no tiene ningún inconveniente, que sabe que así debe de ser, pero dice que el señor es el que no trabaja y ella quiere saber si le corresponde darle pensión a ella. Solamente en el caso de que si él está imposibilitado para trabajar y no tiene bienes suficientes para subsistir. Si no trabaja por flojo, no. O sea, si él, o por ejemplo, puede estar imposibilitado para trabajar, pero si él tiene bienes para subsistir, ella no está obligada. Si en la repartición lo que le toque, con eso puede vivir, con ya eso no está obligada. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es un poquito más difícil, me parece a mí. Es una señora que se casó hace 20 años y se separó 3 años después, pero nunca metió trámite de divorcio. Dice que duró 17 años en meter el trámite de divorcio, que ahora que lo está haciendo, el señor se las ha ingeniado para alargar el proceso, y ella se da cuenta precisamente en el acta de nacimiento del señor que el hombre en estos 17 años se casó y se divorció de otra persona. Entonces ella quiere saber qué hace para acelerar su proceso de divorcio, porque dice que todavía no puede quedar divorciada. Ok, primero que nada presente su denuncia, porque esta persona no debía de haberse casado. Si ya estaba acosado con él, entonces es un delito. Y con respecto a para acelerar el trámite, pues hay que ver qué es lo que realmente está deteniendo el procedimiento, porque si son pruebas o si está pidiendo copias, no sé, tendríamos que ver cuál es. Si es nada más porque él no se presenta, porque él dice que no. No, es que el procedimiento tiene un tiempo y hay plazos establecidos. Sí, son términos, es contestación de demanda, se abre el juicio a prueba, son 20 días comunes a las partes, una audiencia de alegatos y así. Eso de las apelaciones no suspenden el procedimiento. Es que se acabó. Los recursos. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa, ya se nos acabó el tiempo, vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir, por favor, que nos deje sus preguntas en el Facebook. Búsquenos ahí, tenemos mucho que decir. En inbox, mándenos sus preguntitas. Y la próxima semana están comprometidas aquí las 4 señoritas abogadas para que continuemos con este para tema. La señora que ahorita me dijo, ay, no tengo Facebook, bueno, no se apure, debe de tener algún nieto, sobrino, hijo por ahí que la contacte. O pónganos un correo electrónico. O el próximo jueves aquí estamos. Sí, o pónganos un correo electrónico. Tenemos mucho que decirte, @gmail.com. Soy Verónica Palafox. Muchas gracias, muchachas, y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias por su compañía. Le esperamos la próxima semana para que sigamos descubriendo lo que sucede en nuestra sociedad, porque siempre todos tenemos mucho que decir.